En el tema de fracciones algebraicas 2, vamos a ver ahora las operaciones de suma y resta de expresiones racionales. Vamos a comenzar por las más sencillas, como lo es cuando ustedes hacen sumas de fracciones, cuando tienen el mismo denominador, pues se puede hacer la operación directamente. En este caso, como nuestro denominador es igual en ambas fracciones, entonces va a seguir quedando en el denominador, en este caso b más 3, y podemos realizar la suma de los numeradores. Entonces nos va a quedar 13 sobre b más 3. Verificamos que ni el numerador ni el denominador se pueden factorizar, entonces de esta manera tenemos la respuesta ya simplificada. En este caso, nuevamente tenemos una expresión donde se están restando dos fracciones, es decir, dos expresiones racionales, y tenemos el mismo denominador, en este caso es 8x. Por lo tanto, nosotros podemos realizar la resta directamente sin tener que hacer otro cálculo. En el numerador tenemos 13x más 2 y vamos a restar 3x. Agrupamos los términos que son semejantes y tenemos 13x menos 3x, nos va a quedar 10x más 2 entre 8x. Nuevamente vamos a verificar que no tengamos ninguna expresión que pueda ser factorizada. El numerador puede ser factorizada por factor común, que es 2, y nos va a quedar 5x más 1. Y en el denominador nos va a quedar 8x. Nosotros podemos simplificar el 2 con el 8 porque podemos dividirlos entre 2. Entonces nos va a quedar en el numerador 5x más 1 entre 4x. Y ahora sí, ya no tenemos ninguna expresión que pueda ser factorizada, por lo tanto este es el resultado de realizar la resta. En este caso, nuestro denominador es un trinomio y son iguales los denominadores en ambas fracciones. Entonces vamos a poder realizar la suma directamente y mi denominador va a quedar igual, que es y cuadrada más 4y más 3. Vamos a realizar la suma de los numeradores directamente, puesto que tenemos el mismo denominador en ambas fracciones, y nos queda y cuadrada menos 4y más 3y menos 2. Y vamos a simplificar el numerador, nos va a quedar y cuadrada y vamos a agrupar los términos que tienen y. Tengo menos 4y más 3y y me va a quedar menos 1y menos 2, y en el denominador nos queda y cuadrada más 4y más 3. Ahora, ya que tenemos esto, verificamos si tenemos alguna expresión que pueda ser factorizable. En este caso tenemos trinomio en el numerador y trinomio en el denominador. Entonces, en el caso del numerador, vamos a buscar dos números que sumados o restados nos den menos 1 y multiplicados menos 2. Sacamos la raíz cuadrada de y y lo colocamos en ambos factores. Entonces aquí nos va a quedar menos 2 más 1. Compruebo, menos 2 más 1 me da menos 1, y si multiplico menos 2 por 1 me da menos 2. Entonces es correcta la factorización. En el denominador también voy a factorizar el trinomio. Saco raíz cuadrada de y cuadrada y lo coloco en ambos factores, y voy a buscar dos números que sumados me den 4 y multiplicados 3. Entonces sería 3 por 1. Y ahora vamos a realizar la simplificación. En este caso tenemos un factor y más 1 en el numerador y un y más 1 en el denominador, por lo tanto los podemos cancelar y nuestra respuesta ya simplificada es y menos 2 entre y más 3.
Ahora vamos a tener ya una suma de dos expresiones racionales, pero tienen diferente denominador. Entonces aquí vamos a obtener el mínimo común múltiplo de los denominadores. Primero que nada vamos a sacar el mínimo común múltiplo de los coeficientes. En este caso tengo un coeficiente 6 y un coeficiente 9. Para obtener el mínimo común múltiplo vamos a dividir entre 2, nos va a quedar 3 y el 9 queda igual. Pasamos al siguiente número primo, que es 3, y nos queda 3 entre 3 es 1, 9 entre 3 es 3. Y finalmente también dividimos entre 3 y nos queda 1. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es 2 por 3 por 3, que en este caso es 18. Y de las variables vamos a tomar la de mayor exponente. Entonces tenemos que es 18 y tengo a cúbica, voy a colocarla como parte del mínimo común múltiplo. Tengo b cuadrada y b cúbica, voy a tomar la de mayor exponente, que es b cúbica, y tengo la variable d. Aquí vamos a tomar todos los factores, se repitan o no en nuestros denominadores, y vamos a tomar el de mayor exponente. Observen que esto es completamente opuesto a cuando busco el máximo común divisor, porque ahí tomo el máximo común divisor de los coeficientes y tomo la variable de menor exponente. Ahora en mínimo común múltiplo tomamos la de mayor exponente. Vamos a comenzar dividiendo el mínimo común múltiplo entre mi primer denominador. Entonces nos quedaría 18 a cúbica b cúbica d entre 9 a cúbica b cuadrada. Si yo resuelvo, empiezo por dividir los coeficientes. 18 entre 9 me queda 2. A cúbica entre a cúbica se va a eliminar. B cúbica entre b cuadrada, restamos exponentes y nos queda b y nos queda d. El resultado de la división se va a multiplicar por mi numerador, que es 5u cuadrada. Entonces nos va a quedar 2bd por 5u cuadrada. Ahora vamos a dividir el mínimo común múltiplo entre mi segundo denominador, que es 18 a cúbica b cúbica d entre 6b cúbica d. Dividimos 18 entre 6, nos queda 3. A cúbica no tengo con qué dividirla, se queda igual. B cúbica entre b cúbica se cancela y d entre d se cancela. Entonces me queda 3a cúbica y eso se va a multiplicar por mi numerador, que es a cuadrada v cuadrada. Nos queda 3a cúbica que multiplica a cuadrada v cuadrada. Vamos a realizar la simplificación de nuestro numerador. Voy a multiplicar estos dos términos y me va a quedar 10b de u cuadrada. Y voy a multiplicar los segundos términos, que sería más 3. A cúbica por a cuadrada me queda a la quinta v cuadrada. Entre 18 a cúbica b cúbica d. Aquí observamos que en el numerador, a pesar de tener un binomio, pues ya no tiene ningún tipo de factorización, porque no tiene factor común ni tampoco tiene características de otro tipo de expresiones para ser factorizado. Entonces esta ya es nuestra respuesta simplificada. Aquí tenemos una suma de expresiones racionales y tienen diferente denominador. En este caso, los denominadores son binomios y
para poder encontrar el mínimo común múltiplo, vamos a tomar los dos factores que tenemos. En este caso es x menos 5 y x más 4. Para poder comenzar, vamos a hacer el mismo procedimiento de cualquier suma de fracciones. Vamos a dividir el mínimo común múltiplo entre mi primer denominador. Si yo divido el mínimo común múltiplo entre el denominador, lo que sucede es que se va a eliminar x menos 5 y me queda x más 4. Este x más 4 se va a multiplicar por mi numerador, que es 3, y me va a quedar 3 por x más 4. Lo mismo sucede cuando divido el mínimo común múltiplo entre mi segundo denominador. Se va a eliminar el x más 4 y me va a quedar x menos 5 y lo voy a multiplicar por 4. Vamos a realizar estas multiplicaciones aplicando la propiedad distributiva. Este 3 va a multiplicar a x y va a multiplicar al 4 y nos va a quedar 3x más 12. Luego el 4 va a multiplicar a x y va a multiplicar a menos 5 y nos va a quedar 4x menos 20. Entre mis dos factores del denominador, que es el mínimo común múltiplo, que es x menos 5 por x más 4. Vamos a simplificar y nos queda 3x más 4x, tenemos 7x, y 12 menos 20 nos queda menos 8. Entre x menos 5 por x más 4. En este caso vamos a verificar que ni el numerador ni el denominador tengan alguna expresión que se pueda factorizar y observamos que no. Por lo tanto, esta es nuestra respuesta ya totalmente simplificada. Vamos a realizar la resta de expresiones racionales. En este caso no tenemos el mismo denominador, por lo tanto vamos a tomar los dos factores como el mínimo común múltiplo. Vamos a comenzar por dividir el mínimo común múltiplo entre nuestro primer denominador y lo que va a suceder es que se elimina el factor que tienen en común. Se elimina el 7x menos 6 y nos queda 8x, que se va a multiplicar por mi numerador, que es x. Ahora voy a restar y voy a dividir el mínimo común múltiplo entre 8x y se va a eliminar 8x y me va a quedar 7x menos 6 por x más 2, que es mi numerador. Vamos a empezar a simplificar la expresión multiplicando, en este caso, 8x por x y me va a quedar 8x cuadrada. Luego, menos, voy a abrir aquí un paréntesis porque al final este signo menos va a hacer que los signos de la expresión resultante cambien. Entonces vamos a multiplicar 7x por x, me queda 7x cuadrada. 7x por 2 son 14x. Ahora multiplico menos 6 por x, es menos 6x, y por último menos 6 por 2 es menos 12. En el denominador va a seguir quedando mi mínimo común múltiplo, que son los dos factores, 7x menos 6 por 8x. Como lo mencioné anteriormente, el signo menos va a hacer que toda la expresión cambie de signos. Por eso es importante colocar los paréntesis. Esto va a quedar 8x cuadrada menos 7x cuadrada menos 14x más 6x más 12. Entre 7x menos 6 por 8x. Vamos a simplificar el numerador
Agrupando los términos semejantes, tengo 8x cuadrada menos 7x cuadrada, queda 1x cuadrada. Después tengo menos 14x más 6x es menos 8x más 12. Entre 7x menos 6 por 8x. Vamos a verificar que el numerador se pueda factorizar. Entonces voy a sacar la raíz cuadrada de x cuadrada y lo coloco en ambos factores y busco dos números que sumados me den menos 8 y multiplicados me den más 12. En este caso es menos 6 menos 2 y me queda 7x menos 6 por 8x. En este caso no tengo ningún factor que se pueda eliminar, pero esta es la respuesta ya totalmente simplificada y factorizada. Para resolver esta resta de expresiones racionales, observamos que tenemos diferente denominador, sin embargo, uno de los denominadores puede ser factorizado. En este caso, 4x más 8, podemos sacar el factor común 4 y realizar su factorización y nos va a quedar 4 por x más 2. Entonces, si yo reescribo esta expresión, me quedaría 13 sobre 4 por x más 2 menos 3 entre x más 2. Observamos que en los denominadores tenemos un factor que tienen en común. Entonces, el mínimo común múltiplo es tomar los factores que tenemos, pero sin repetirlos. Entonces, el mínimo común múltiplo va a ser 4 por x más 2. Únicamente lo colocamos una vez, ya que se repite este factor en ambos denominadores. Y voy a comenzar a dividir el mínimo común múltiplo entre mi primer denominador, entonces se va a eliminar y me queda 1. Y multiplico 1 por 13 y me queda 13. Menos, voy a dividir 4 por x más 2 entre x más 2 y se va a eliminar el x más 2 quedando 4. Lo multiplico por el 3 y me queda 12. Entonces ya puedo realizar la operación que tengo en el numerador, que es 13 menos 12, me queda 1 entre 4 por x más 2. No puedo simplificar ni factorizar nada de esta expresión, por lo tanto, esta sería la respuesta ya totalmente simplificada y factorizada. En este ejercicio observamos que los denominadores, a pesar de que son parecidos, no son iguales, ya que tienen signos contrarios cada uno de los términos de los binomios. Entonces, como no son iguales, vamos a tomar cada uno de los factores para formar nuestro mínimo común múltiplo. Y vamos a realizar el mismo procedimiento. Dividimos el mínimo común múltiplo entre el primer denominador y se va a eliminar el 8x menos 3 y nos va a quedar 3 menos 8x que se va a multiplicar por 4. Vamos a restar y dividimos el mínimo común múltiplo entre mi segundo denominador y se va a eliminar el 3 menos 8x y nos queda 8x menos 3 y se multiplica por el 7. Vamos a realizar la simplificación aplicando la propiedad distributiva, multiplicando el 4 por 3 y 4 por menos 8x y nos queda 12 menos 32x. Luego menos 7 por 8x nos queda menos 7 por 8 son 56x y menos 7 por menos 3 nos queda más 21. Observen que multipliqué respetando los signos. En el 7 estoy tomándolo con el signo negativo. En el denominador nos va a quedar 8x menos 3
por 3 menos 8x. Vamos a simplificar el numerador agrupando los términos que son semejantes. Y tenemos 12 más 21 es igual a 33. Y luego vamos a agrupar menos 32x menos 56x es menos 88x entre 8x menos 3 por 3 menos 8x. Observamos que en el numerador tenemos factor común porque 33 y 88 tienen un factor común que es 11. Factorizo y me va a quedar 3 menos 8x entre 8x menos 3 por 3 menos 8x. Y podemos simplificar eliminando los factores que se repiten en el numerador y en el denominador. Y mi respuesta es 11 entre 8x menos 3. En este caso ya ni el numerador ni el denominador puede ser factorizado ni simplificado, entonces esta es nuestra respuesta. En la siguiente suma tenemos diferentes denominadores, sin embargo podemos observar que el primer denominador puede ser factorizado. Entonces este trinomio lo voy a factorizar y descompongo en factores el primer término y el tercer término. Me va a quedar 3x por x y 7 por 1. Voy a multiplicar en forma cruzada 3x por 1, me queda 3x, y x por 7 y me queda 7x. Yo debo de lograr que esta combinación me dé menos 4x, que es mi factor que está en medio en el trinomio. Entonces para eso el 3 debe de ser positivo y el 7 debe de ser negativo. Entonces la multiplicación de 3x por 1 debe de ser positivo, le voy a dar un signo más al 1, y la multiplicación de x por 7 debe de ser negativo, le voy a dar un signo menos al 7. Entonces mis factores son 3x menos 7 por x más 1. Voy a reescribir la expresión y me va a quedar 2 sobre 3x menos 7 por x más 1, que es la misma expresión pero factorizada, más 1 entre x más 1. Esta expresión no se puede factorizar, entonces así se va a quedar. Para sacar el mínimo común múltiplo, vamos a tomar los factores de los denominadores sin repetir. Entonces voy a tomar 3x menos 7 por x más 1 y solo lo voy a escribir una vez ya que se repite en los dos denominadores. Voy a comenzar dividiendo el mínimo común múltiplo entre mi primer denominador. Todo se va a eliminar y me queda 1. Lo multiplico por 2 y me queda 2. Luego, más, voy a dividir el mínimo común múltiplo entre mi segundo denominador y se va a eliminar el x más 1. Entonces me va a quedar 3x menos 7 por 1. Me va a quedar 3x menos 7. Voy a simplificar y nos va a quedar 2 menos 7 es menos 5. Entonces en el numerador me va a quedar 3x menos 5 entre 3x menos 7 por x más 1. Observamos que no se elimina ningún factor y ya está todo completamente factorizado y simplificado, por lo tanto esta es la expresión resultante. Para poder realizar la suma de estas dos expresiones racionales, vamos primero a factorizar los denominadores. En este caso, el primer trinomio lo voy a descomponer en factores, sería 3x por x, y el 16 también lo voy a descomponer en factores. Podría ser 8 por 2
puede ser 4 por 4. Vamos a hacer algunas pruebas para poder factorizar el trinomio. Si yo coloco el 4 por 4, voy a multiplicar de forma cruzada y me va a quedar 3 por 4. Me quedan 12x y x por 4, 4x. Esta combinación me debe de dar menos 14x, que es mi término que está en medio en el trinomio. Y 12 con 4 no me va a dar 14. Entonces voy a cambiar esta combinación. Vamos a probar entonces con 8 por 2. Si yo multiplico 3x por 2 me queda 6x y 8 por x me queda 8x. Esta combinación, si yo le coloco signo menos a los dos, me va a dar menos 14x. Por lo tanto, la multiplicación de 3x por 2 debe de ser menos 6. Le voy a colocar un signo menos al 2. Y la multiplicación de x por 8 debe dar menos 8x. También le voy a colocar un signo menos al 8. Entonces, mi factorización va a ser 3x menos 8 por x menos 2. Voy a reescribir la expresión y me quedaría 6 entre 3x menos 8 por x menos 2. También voy a factorizar el segundo denominador. Descompongo en factores primos el 3x cuadrada como 3x por x y también el 24. Y el 24, bueno, hay varias combinaciones que multiplicados me pueden dar 24. Vamos a hacer las pruebas porque al multiplicar de forma cruzado, sumados y restados nos debe de dar menos 17x. Vamos a hacer la prueba con 8 por 3. Multiplico en forma cruzada y me queda 3x por 3 son 9x y x por 8 son 8x. Esta combinación me debe de dar menos 17x y si es posible, los dos deben de ser negativos. Entonces coloco los signos menos en ambos factores y la expresión va a quedar 3 entre 3x menos 8 por x menos 3. Ya tengo toda la expresión completamente factorizada. Entonces, para obtener el mínimo común múltiplo, vamos a tomar todos los factores sin repetirlos. El 3x menos 8 aparece en los dos denominadores. Solo lo voy a tomar una vez. El x menos 2 lo voy a tomar y también el x menos 3. Este sería el mínimo común múltiplo de la expresión. Si yo divido el mínimo común múltiplo entre mi primer denominador, se va a eliminar el 3x menos 8 y el x menos 2 y me va a quedar x menos 3, que lo voy a multiplicar por el 6. Después voy a dividir el mínimo común múltiplo entre mi segundo denominador y se va a eliminar el 3x menos 8 y el x menos 3. Me va a quedar x menos 2 que va a multiplicarse por el 3. Vamos a simplificar aplicando la propiedad distributiva y nos va a quedar 6x menos 18 más 3x menos 6 entre 3x menos 8 por x menos 2 por x menos 3. Voy a simplificar el numerador agrupando 6x más 3x son 9x y menos 18 menos 6 nos queda menos 24. Entre todo mi denominador que sigue siendo 3x menos 8 por x menos 2 por x menos 3. Y por último vamos a verificar si algo más puede ser factorizado y observamos que el numerador tiene factor común que es 3.
lo factorizo y me va a quedar 3x menos 8 entre 3x menos 8 por x menos 2 por x menos 3. Y simplifico la expresión eliminando el 3x menos 8 que aparece en el numerador y en el denominador, y finalmente la respuesta va a ser 3 entre x menos 2 por x menos 3. Este ya sería nuestra expresión completamente simplificada y factorizada. Por último, vamos a escribir esta expresión como una fracción sencilla, resolviendo la resta, y lo primero que tenemos que hacer es factorizar nuestros denominadores. Vamos a reescribir la expresión. Primero que nada, nos va a quedar el 5 y vamos a factorizar el primer trinomio, que sería sacar la raíz cuadrada de v cuadrada y lo colocamos en ambos factores. Buscamos dos números que sumados me den menos 5 y multiplicados más 6, sería menos 3 menos 2. Vamos a restar la segunda fracción, pero vamos a factorizar nuestro denominador. Sacamos la raíz cuadrada de v cuadrada y buscamos dos números que sumados me den menos 1 y multiplicados me den menos 6. En este caso es menos 3 más 2. Y por último tenemos 3v y en el denominador tengo una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Esta diferencia de cuadrados me va a quedar en forma factorizada como binomios conjugados, obteniendo la raíz cuadrada de mi primer término, lo coloco en ambos factores, coloco signos contrarios en cada uno de los binomios y la raíz cuadrada de mi segundo término. Entonces, para poder obtener el mínimo común múltiplo, vamos a escribir todos los factores sin repetirlos. Tengo v menos 3, entonces voy a escribir v menos 3. Tengo v menos 2, solo lo escribo una vez. Y tengo v más 2, también solamente lo voy a escribir una vez. Si yo divido mi denominador, mi mínimo común múltiplo, entre el primer denominador, se va a eliminar el v menos 3, v menos 2 y nos va a quedar 5 por v más 2. Después divido el mínimo común múltiplo entre mi segundo denominador y se va a eliminar v menos 3 y v más 2 y me va a quedar 6 por v menos 2. Y por último divido el mínimo común múltiplo entre v más 2 por v menos 2 y se van a eliminar y me va a quedar menos 3v que multiplica a v menos 3. Ahora vamos a empezar a simplificar, eliminando los paréntesis. Vamos a multiplicar 5 por v, me queda 5v, luego 5 por 2 es 10. Menos 6v, menos 6 por v me queda menos 6v, menos 6 por menos 2 me va a quedar más 12. Después tenemos menos 3v cuadrada por v, me queda menos 3v cuadrada y menos 3v por menos 3 me queda más 9. En el denominador nos quedan los tres factores que son v menos 3, v menos 2 por v más 2. Simplifico mi numerador y me va a quedar. De forma ordenada voy a colocar primero el término al cuadrado que es menos 3v cuadrada. Después tengo 5v menos 6v, esto es menos 1v. Y por último, 10 más 12 son 22, más 9 son 31. Y nos queda v menos 3 en el denominador por v menos 2 por v más 2.
Vamos a intentar factorizar el numerador. Tengo menos 3v cuadrada menos v más 31. Voy a quitar el signo negativo y me quedaría 3v cuadrada más v menos 31. Descompongo en factores mi primer término y el tercero. Como es un número primo, pues solamente se puede 31 por 1 o 1 por 31. Y pues si multiplico de forma cruzada, de ninguna manera me va a dar el 1 que necesito. Por lo tanto, la expresión se queda de esta manera porque ya no pude factorizar el numerador.